La clase de hoy, por alguna razón, me parece que está bastante densita, ¿verdad? Trae mucho, mucho contenido. Eh, Vamos a empezar un poquito hablando de la parte de equilibrio ácido-base. ¿Qué se me hizo? Ok, el tema de hoy del equilibrio de ácido-base tiene que ver, digamos, con la parte de los ácidos, ¿verdad? Uno intuitivamente asocia, por ejemplo, con ácidos los cítricos, ¿verdad? Eh, Naranja, no sé, limón ácido, ¿verdad? Em, Hay otros ácidos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es como el jugo gástrico, o como el ácido muriático, ¿verdad? Em, Hay bases que tal vez las bases tienen mucho que ver con los componentes de detergentes, jabones, ese tipo de cosas, o por lo menos se utilizan para elaborarlos. Em, y como tal, el concepto de ácido viene, em, digamos, originalmente había un concepto que era el de Arrhenius, que decía que el ácido era una sustancia que en agua producía em, H+, ¿verdad? Después, em, bueno, y una base era aquella que tenía OH-, ¿verdad? Después, Bronsted y Lowry propusieron un concepto un poquito más amplio que decía que la base no solo era cualquier sustancia que tuviera OH-, sino que era cualquier sustancia que pudiera aceptar H+, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una misma molécula de agua podría ser una base si ella acepta un H+, ¿verdad? Eh, a esta molécula de H+, muchas veces se les llama protón. ¿Por qué protón, verdad? Porque el hidrógeno, pues, es un átomo que tiene un protón y un electrón, ¿verdad? El H+ perdió el electrón y lo que quedó fue un protón, ¿verdad? Y parte de esas propiedades tan particulares que tienen los ácidos, se basa en eso, ¿verdad? Perdió su núcleo, perdió su nube electrónica como tal, y lo que quedó es un protón, ¿verdad? Que es extremadamente pequeño, eh, que interactúa, digamos, con muchas moléculas de una manera muy particular. Em, Sobre las bases, ¿verdad? Las primeras bases que se estudiaron, como decía, eran como las que decía Arrhenius, que eran las que, em, las que tienen OH-, ¿verdad? Como la potasa, por ejemplo, que es hidróxido de potasio. Em, y básicamente el concepto era un poco, ¿verdad? De un ácido que si yo tengo, no sé, por ejemplo, ácido clorhídrico, que como, por ejemplo, comúnmente se le conoce como ácido muriático, ¿verdad? Yo lo pongo a reaccionar, digamos, con potasa, ¿verdad? Que sería hidróxido de potasio, ¿verdad? Lo que se dice es que un ácido y una base me producen sal y agua, ¿verdad? Es decir, el H+ que viene de aquí y el OH- que vienen de aquí me generan agua, ¿verdad? Y los demás iones generan una sal, ¿verdad? Pero el concepto de Bronsted y Lowry, que se hablaba de que cualquier base, de que una base era cualquier molécula que fuera capaz de aceptar un H+,
Se dio porque hay otro tipo de compuestos que son capaces de neutralizar un ácido. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo ácido y lo pongo a reaccionar con una molécula como el amoníaco, ¿verdad? Y esto me genera una sal. Ya no me genera agua, pero me genera una sal, ¿verdad? Entonces, aquí, este concepto, este ion, el amonio, aceptó un H más, ¿verdad? Entonces, si este es ácido, este es base, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Quitar las anotaciones. Se habla también de sustancias anfóteras, ¿verdad? Em, el ejemplo más clásico es el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato, digamos, si yo tengo bicarbonato de sodio, por lo general esta sustancia se considera alcalina, digamos, en agua, ella tendría a aceptar un H más, ¿verdad? Si yo lo pongo con un ácido a la par, ¿verdad? Ella en principio tiende a aceptar un H más. Y después, bueno, de esa sustancia, del ácido carbónico, hay una reacción de descomposición posterior, pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Pero también, si yo esto lo pongo a la par de, de una base fuerte, por ejemplo, es capaz de más bien perder el H más, ¿verdad? Es decir, actuar como ácido, ¿verdad? Entonces, en la reacción de abajo actúa como ácido y en la reacción de arriba actúa como base. ¿De qué depende eso? Depende de quién tiene a la par, de si tiene a la par uno que sea un ácido más fuerte o más débil, ¿verdad? Eso se le conoce como una sustancia anfótera. Que hasta cierto punto más o menos todos lo son, ¿verdad? A no ser que tenga pues los ácidos más ácidos posibles o las bases más básicas posibles, pero la gran mayoría de las sustancias que tenemos en el medio, o sea, que están ahí a la mitad de ese rango, actuarán como ácidos o como bases dependiendo del que usted no le ponga a la par, ¿verdad? Si uno le pone a la par uno que sea más ácido o más alcalino, ¿verdad? Dice acá un ácido y una base como HX y X menos, solo difieren por la presencia o ausencia del protón, lo que se le conoce como par ácido-base conjugado. Esto también es otra cosa que es importante. Em, Vamos a ver. Este, digamos que yo tengo ese que se llama ácido acético, ¿verdad? Que es el componente del vinagre, ¿verdad? Y lo pongo con este KOH, ¿verdad? Que es la potasa, ¿verdad? El primero es ácido, lo que significa que este H más lo pierde. Y el segundo es base, lo que significa es que ese OH menos, vamos a ver, que yo podría poner los iones como tales, ¿verdad? Eso viene de el, del, del ácido acético, ¿verdad? Y esto viene de la potasa. Entonces, H con OH me forman agua, ¿verdad? Más el, el acetato con el potasio me forman, uy, no me cupo, vamos a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Esa sustancia del final que se llamaría
acetato de potasio. Vamos a ver. Entonces, voy a quitar esta parte de acá, ¿verdad? En esta reacción inicial, yo tengo que este de aquí es el ácido, ¿verdad? Cuando él perdió ese H+, se convirtió en una base conjugada. ¿Por qué? Porque ese acetato tendría la posibilidad de ahora aceptar un protón para volverse a convertir en ácido acético, ¿verdad? Entonces, se convirtió en una base. Era ácido, se convirtió en una base, ¿verdad? Por el contrario, yo tengo el KOH, que es base, y aceptó un protón, ¿verdad? Se convirtió en agua. El agua sería ácido conjugado. El agua no es que sea una sustancia que se considere ácida, porque de hecho se considera neutra, pero eventualmente podría perder un H+, ¿verdad? Si uno le pone una base más fuerte a la par, eh, y funcionaría, digamos, como ácido, ¿verdad? Entonces, el, digamos, el ácido se convierte en base conjugada y la base se convierte en ácido conjugado, ¿verdad? En general se habla de esto así. Ok, todo ácido tiene una base conjugada, toda base está asociada a un ácido conjugado, ¿verdad? Y un par de ejemplos más, ¿verdad? Este, el ácido nitroso, pierde el H+ y se convierte en una base conjugada. El agua, en este caso, gana un H+ y se convierte en ion hidronio, ¿verdad? Que dicho sea de paso, el ion hidronio, que es agua protonada, se representa, puede ser de esta forma, ¿verdad? H3 o más, algunas veces como H+ acuoso, ¿verdad? Como un protón acuoso, aunque, Profe, ajá, perdón, entonces es los que pueden recibir un protón para hacer, para, los que pueden recibir un protón, digamos, ¿qué cosa? las bases conjugadas. Digamos, aquí esta sustancia es el ácido, ¿verdad? Actúa como ácido, es decir, ella dona su protón, ¿verdad? Y el agua actúa como base, es decir, acepta su protón, ¿verdad? Por eso, aquí perdió el protón y aquí ganó el protón. Esa es la reacción ácido-base. Ahora, una vez que reaccionó, el ácido se convierte en una base conjugada y la base se convierte en un ácido conjugado. ¿Por qué? Porque yo podría escribir esta reacción al revés, ¿verdad? H3 o más, ¿verdad? Más NO2 menos, ¿verdad? Sería HNO2 más H2O, ¿verdad? Aquí, el ion hidronio es el ácido, el nitrito, es la base, ¿verdad? Y entonces, el ion hidronio se convierte en agua, que sería la base conjugada, y el nitrito, que es la base, se convierte en ácido nitroso, que es el ácido conjugado. Em, el ácido se convierte en una base conjugada y la base se convierte en un ácido conjugado. Esa es como la lógica en la reacción ácido-base. Sí, más o menos. Sí, Lo mismo acá. gracias. Perfecto. Lo mismo acá. Tenemos la base, que es amoníaco, ¿verdad? Que se convierte en amonio. Ahora es un ácido conjugado, ¿verdad? Que era una base, se convierte en un ácido conjugado. Ahora tenemos el agua, que actúa en este caso como ácido, ¿verdad? Donando un H+, y se convierte ahora en la base conjugada. ¿Verdad? Luego,
Tenemos ácidos fuertes y débiles, y tenemos bases débiles, ¿verdad? Y fuertes también. Y tenemos algunos que realmente em, son muy poco básicos o muy poco ácidos. ¿Cuál es el punto de referencia? El agua, ¿verdad? Un ácido fuerte es un ácido que es más ácido que el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno lo pone en agua, 100% va a protonar el agua, ¿verdad? Obviamente si está a una cantidad estequiométrica o mayor a la estequiométrica, digamos, el agua. Pero en tanto sea posible, va a protonar el agua 100%, ¿verdad? Entonces, de hecho, en disolución acuosa, el ácido más fuerte que existe es el hidronio, porque cualquier otro va a reaccionar con el agua para producir hidronio, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de referencia acá. Entonces, tenemos sustancias como ácido nítrico, ácido sulfúrico, eh, ácido clorhídrico, ¿verdad? Em, digamos, bueno, estos, por ejemplo, tres ácidos minerales son clásicos, hay otros, pero bueno, estos tres son clásicos. Em, Luego, hay algunos que son menos que el agua, ¿verdad? Aquí aparece, por ejemplo, el sulfato ácido, el ácido fosfórico y el ácido fluorhídrico. Yo diría que estos dos primeros son casi un ácido fuerte, ¿verdad? Lo que no se ioniza es muy poquito en agua. Estos de acá ya forman un equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Se ioniza completamente, por ejemplo, el HCl, si yo lo pongo con agua, totalmente la flecha a la derecha, ¿verdad? Me va a formar ion hidronio, em, más cloruro, ¿verdad? Em, ¿Verdad? 100% a la derecha. Ahora, si yo tengo, em, agarremos una de aquí, por ejemplo, el amonio, el NH4 más, y yo lo pongo con agua, ya no se me ioniza al 100%. Ahora lo que voy a tener es un equilibrio, ¿verdad? En ese equilibrio, una parte, pues, para poner un color más clarito que se vea mejor, una parte se me va a convertir en amoníaco, ¿verdad? Y por ende, una parte se me va a convertir en, perdón, eso ahí actúa como ácido, sería en ion hidronio también, H3 o más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, digamos, aunque el agua esté en un exceso, no todo el amonio se me va a convertir en amoníaco, sino que va a estar en un equilibrio, ¿verdad? Como los que veíamos del tema anterior. A eso se les consideran ácidos débiles. Todos los que están ahí en el medio son ácidos débiles. Si están más cerca, más hacia arriba, o sea que son más fuertes, ¿qué significa? Que el equilibrio está más hacia la derecha que hacia la izquierda. Es decir, por ejemplo, si uno tiene este que está aquí, el sulfato ácido, no se ioniza completamente, pero una gran mayoría se ioniza. Por el contrario, si uno tiene este de aquí abajo, uno de estos de aquí abajo, por ejemplo, el carbonato ácido o el fosfato ácido, ocurre lo contrario. Más bien es mucho menos lo que se ioniza que lo que no, ¿verdad? Y luego tenemos sustancias, por ejemplo, que son mucho menos ácidas que el agua, ¿verdad? Como por ejemplo el OH. ¿El OH cómo ionizaría?
sería que se convierta en O2 menos más H más. Eso no ocurre. O sea, un 0% prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, el hidrógeno ahí, el H2, usted lo pone en agua y prácticamente un 0% está ionizado, lo mismo que el metano. Tal vez no sea un 0%, tal vez haya un 0.0000 o algo, ¿verdad? Pero es insignificante. Em, las bases, ¿verdad? Tenemos bases como por ejemplo, si yo tengo un ácido fuerte, la base conjugada es una base demasiado débil. ¿Por qué? Porque si decíamos que se ioniza al 100%, significaría que esa base tiene una cero tendencia a atrapar el H+, ¿verdad? O sea, y es la razón por la que son ácidos fuertes, porque ellos pueden perder ese protón y estar felices, ser una especie estable sin ese protón, aunque tengan carga, ¿verdad? Los ácidos débiles, ¿verdad? Las bases conjugadas de un ácido débil em, son bases débiles, es decir, tienen una cierta tendencia a atrapar un H+, ¿verdad? Al igual que yo les decía que estos dos que están aquí arriba prácticamente son fuertes, ¿verdad? Estas dos bases que aparecen aquí tienen una tendencia prácticamente nula a atrapar un protón. Pero los que están por aquí abajo, estos sí, esos tienen una cierta tendencia a atrapar un protón, entonces actuarían como una base débil. Es decir, que si yo tengo, por decir algo, digamos el fluoruro, ¿verdad? Yo tengo el fluoruro y lo pongo en agua, ¿verdad? Él va a tener una cierta tendencia a arrancarle un H más al agua para formar HF, ¿verdad? Más OH menos. En este caso, ¿verdad? El F funciona como base. ¿Por qué? Porque acepta un protón. Y esto es un equilibrio también, ¿verdad? Obviamente, la, la constante de equilibrio es la inversa, ¿verdad? Como hablábamos en el capítulo anterior, que si yo tenía una reacción y la reacción inversa eh, era el inverso multiplicativo, como ponerlo a la -1, ¿verdad? Eso quiere decir que la KB es igual a 1 entre la KA, ¿verdad? El inverso multiplicativo. Ok. Eh, 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 eh. El agua, por supuesto, es una molécula. El agua, digamos, el agua se considera, como les decía, como el patrón, ¿verdad? Como el punto de referencia. Entonces, en general se dice que el agua no es ni ácida ni básica. El agua es neutra. Sin embargo, en una reacción puede actuar como ácido o como base, ¿verdad? Dependiendo del que uno le ponga la par. Em, ahora bien, el agua misma tiene un equilibrio en el cual liberaría H más y OH menos, ¿verdad? Eso no es una reacción ni ácida ni básica, ¿verdad? Porque de hecho me está liberando H más, que sería ácido, y OH, que sería base. Em, Otra forma de escribir esto, por si lo ven por ahí, uno podría decir que dos moléculas de agua me generan H3O más OH menos, ¿verdad? El mismo cuento. Una molécula de agua ahí actuaría como ácido y la otra molécula como base. Entonces, esto no es una reacción ácido-base, es una reacción de autoionización, ¿verdad? Y esa reacción es un equilibrio que está muy desplazado hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, se genera una pequeñísima cantidad de estos dos iones.
¿Cuánto se genera? Si yo multiplico en el agua pura los iones de H más y de OH, ¿verdad? Que en el agua neutra serían iguales porque los dos vienen de la autoionización del agua. Eso me da un producto que es 1 por 10 a la menos, 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Y ese se le conoce como la KW o la constante de autoionización del agua, ¿verdad? Pero eso se mantiene si yo tengo una disolución ácida, ¿verdad? En la que tengo una mayor concentración de H+, ¿verdad? Que me afecta el equilibrio del agua, o una menor concentración, ¿verdad? Obviamente yo tengo que agregar otra sustancia que proporcione H+, o que proporcione OH, ¿verdad? Y en el caso de que la disolución tenga más H más que OH, se le considera ácida, y la que tiene más OH que H más se le considera básica, ¿verdad? Un segundito. El mouse es que tengo, limita con el mouse de la computadora, que me cuesta un poquito escribir. Ok, ¿verdad? Esto es básicamente lo mismo que decíamos. Ahora, ¿qué es el pH? A estas alturas han escuchado sobre el pH. Alguillo, ¿no? Sí, sí, en varios, en Química uno y ahorita en el sábado, de hecho, en Química 2 también en laboratorio. Ah, bueno. Em, entonces, realmente la función P, que es de potencial, ¿verdad? pH significa potencial hidrógeno, es menos el logaritmo de la concentración, ¿verdad? Entonces, pH sería igual a menos logaritmo de la concentración de H+, ¿verdad? Y pOH sería igual a menos logaritmo de la concentración de OH-, ¿verdad? La escala de pH es la que se utiliza de referencia para la basicidad. Cuando tenemos agua pura es 7, ¿verdad? Cuando tenemos agua ácida es menos que 7, y cuando tenemos, bueno, una disolución, digamos, ácida es menos que 7, y cuando tenemos una disolución básica o alcalina sería más de 7, ¿verdad? Y así podríamos ver varias sustancias que son ligeramente ácidas, ¿verdad? O sustancias que son un poquito más alcalinas. En todos los casos, la suma del pH más el pOH da 14 por el producto de ionización del agua. Me imagino que esto lo hicieron en el laboratorio, ¿verdad? Uno utiliza un pHímetro. Hay también cintas indicadoras de color, ¿verdad? Pero también hay un pHímetro que le ayuda a uno a medir. Perdón, las cintas indicadoras son sustancias que cambian la estructura en presencia de eh, diferentes pHs, ¿verdad? Y ese cambio en la estructura genera una diferencia en el color. Hay algunos ejemplos. Em, Dice que los ácidos y las bases fuertes son electrolitos fuertes, lo que decíamos, que se ionizan completamente. Comunes aparecen ahí: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3 y HClO4, ¿verdad? Y un ácido que es diprótico, o sea, que tiene dos H más, que es el ácido sulfúrico. Em, por ejemplo, em, el ácido clórico hiperclórico
son sustancias no tan comunes, son extremadamente oxidantes, hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿verdad? Pero por lo menos el nítrico, el clorhídrico y el sulfúrico son los más comunes para uso en laboratorio, ¿verdad? Bases fuertes, em, dice, son más comunes los hidróxidos iónicos de los metales alcalinos, ¿verdad? Como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Y alcalinoterrios más pesados como el hidróxido de estroncio. Ese de estroncio no es muy común realmente. Em, y hablábamos, bueno, de los ácidos débiles que es una reacción de equilibrio. Ya mencionamos algo de esto. Hay una constante ácida, y esta constante ácida realmente es la constante de equilibrio, ¿verdad? Con las mismas reglas de equilibrio que vimos anteriormente, ¿verdad? Que sería igual a la concentración de los productos, digamos, Cl2 menos, entre la concentración de los reactivos, ¿verdad? Básicamente es el mismo concepto de equilibrio que vimos, pero cuando se refiere a constante ácida se refiere a equilibrio ácido-base en particular, ¿verdad? Ya también decíamos que entre más grande significa que está el equilibrio más desplazado hacia la derecha y entre más pequeño, desplazado hacia la izquierda. Una de las maneras en las que esto se puede medir también es un porcentaje de ionización, que sería la concentración de la especie ionizada entre la concentración original. Em, bueno, este es un ejemplo de una reacción ácido-base con diferentes concentraciones. Dice, conforme aumenta la concentración de un ácido débil, aumenta la concentración de equilibrio del H+. Sin embargo, el porcentaje de ionización disminuye. Em, Esto deriva, digamos, de la relación del equilibrio. También tenemos ácidos polipróticos, ¿verdad? Como por ejemplo el ácido cítrico o el ácido, digamos, fosfórico, ¿verdad? Por ejemplo, el fosfórico es triprótico, ¿verdad? Igual que el cítrico. ¿Eso qué significa? Que en su ionización, él tiene, por ejemplo, ahí, ionizaría una primera vez para formar este fosfato ácido, perdón, fosfato diácido, ¿verdad? Ionizaría una segunda vez para generar fosfato ácido, perdón, yo no sé por qué le puse 3 o 4, ¿verdad? Y ionizaría una tercera vez para formar fosfato, ¿verdad? Entonces, eventualmente podría liberar hasta 3 moles de H+, ¿verdad? Por ejemplo, con el ácido cítrico podría ocurrir lo mismo. Entonces, estos ácidos, digamos, por ejemplo, en el caso del sulfúrico no está la primera Ka porque la primera es un ácido fuerte, ¿verdad? La segunda es un ácido débil, pero es muy fuerte, ¿verdad? Por eso el valor de la Ka es muy pequeñito, perdón, muy grande. Es decir, el exponente es, bueno, el número es un número grande en general. Em, y, por ejemplo, en este caso del ácido ascórbico, que puede perder 2H+, yo tendría dos constantes, ¿verdad? Aquí tendría dos constantes y dos constantes y dos constantes. Siempre el primero que se pierde, pues tiene un valor más elevado que el segundo, ¿verdad? Como el cítrico o el fosfórico, que son tres, pues eventualmente tienen tres valores de constantes ácidas.
Eso ya lo comentamos un poquito sobre las bases, ¿verdad? Y las bases tienen una constante básica. Otra vez es el mismo concepto de equilibrio, concentración de los productos entre concentración del reactivo. Em, Dice que hay dos categorías, ¿verdad? Una son sustancias neutras que tienen un átomo con un par solitario, ¿verdad? El amoníaco, ¿verdad? Es importante lo del par solitario, que ahí es lo que recibe, digamos, el H más. Y tenemos aniones de ácidos débiles, ¿verdad? Como, por ejemplo, em, aquí todos los que veíamos como ácidos débiles, para quitar las anotaciones. ¿Verdad? Si yo tengo el ascórbico, el ascorbato ácido o el ascorbato serían ácidos, ¿verdad? Igualmente, las bases conjugadas de estos ácidos serían bases débiles. ¿Mm? Em, si multiplico, esto tal vez es importante, si multiplico la Ka por la Kb, obtengo el producto de ionización del agua. ¿Verdad? Entonces, de hecho, una pequeña corrección a lo que habíamos dicho antes sobre el equilibrio, ¿verdad? La Ka por la Kb es igual a la Kw, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, la Ka es igual a la Kw entre la Kb, o la Kb es igual a a la Kw entre la Ka. Profe, una pregunta. Ajá. Es que, digamos, la práctica del laboratorio es esta, digamos, ya la hicimos el sábado. Ujú, Eh, pero para hacer el reporte tengo que estar viendo la materia y todo eso para poder hacer las referencias y así. Y está lo que es la combinación, digamos, en el estómago, los fluidos gástricos son HCl y por lo general hay personas que cuando tienen acidez toman bicarbonato de sodio, que es una base. ajá. Que, o sea, ¿qué es lo que realmente ocurre, digamos, en esa reacción entre un ácido y una base? Eh, que, digamos, en ese caso como que calma la acidez. Es básicamente, vamos a ver un segundito. eh, Pongo una pizarra. Básicamente es el mismo concepto de lo que estábamos hablando, ¿verdad? La base recibe el H más y entonces la acidez baja, ¿verdad? O sea, si yo tengo una acidez muy alta, eso casi que está reaccionando contra las paredes del estómago, ¿verdad? Entonces eso es lo que genera como ese disconfort. Eh, si yo le agrego una base, o sea, el estómago tiene HCl, ¿verdad? Y yo le agrego el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Entonces, cuando participa un ácido fuerte, el equilibrio está desplazado totalmente, ¿verdad? Entonces, en esta reacción, básicamente se forma ácido carbónico y cloruro de sodio gasal, ¿verdad? Y entonces ya el H más ya no se libera en el estómago como tal. Pero además, esta reacción tiene otra particularidad y es que el carbonato ácido se descompone, ¿verdad? Esta sustancia se descompone. Esta sí es un equilibrio, aunque es un equilibrio bastante hacia la derecha, ¿verdad? Esta se descompone formando agua y dióxido de carbono,
Por eso es que el bicarbonato empieza siempre a burbujear, ¿verdad? Porque genera ese dióxido de carbono. Y vamos a ver, esta primera reacción yo la podría expresar de esta manera, ¿verdad? Como los iones, como tales, ¿verdad? Que eso nos generaría esta sustancia así. Entonces, realmente la sal se forma porque los iones quedan por ahí en disolución, ¿verdad? Los iones no hacen mayor cosa. La reacción viene de que este H más es aceptado por por el carbonato ácido. De hecho, los iones, como no participan, yo hasta podría quitarlos de la reacción. Entonces, ellos se dice que son espectadores, ¿verdad? Básicamente eso es lo que pasa. Entonces, al no estar el H más, deja de estar ahí irritando la pared del estómago y todo eso. Eh, y por otra parte, pues se descompone formando ese CO2, ¿verdad? Que hace un burbujeo en el estómago. Esta es de hecho como el más simple de las sustancias que reducen la acidez en el estómago, ¿verdad? Ya las más complejas, como los reguladores de bomba de protones y eso, atacan más bien al sistema que produce el H más en el estómago. Em, más o menos, sí. Sí, muchísimas gracias. Siempre existe como un tipo de regulación entre comillas cuando se combina un ácido y una base. ¿Cómo de regulación? Bueno, es que yo lo veo como regulación porque, digamos, si tengo acidez, tomo bicarbonato de sodio y se quita la acidez. Eh, Pensaría yo que así aplicaría para todo, entre todos los ácidos y las bases, ¿o no? O sea, siempre ocurre reacción química, correcto. Entonces, em, si vamos a ver, por ejemplo, pensar en el de Arrhenius, que es el más fácil. Si un ácido y una base me generan una sal y agua, el ácido y la base como tal desaparecen cuando se lleva a cabo la reacción. ¿Verdad? Más o menos por ahí anda un poco la idea. Gracias. Em, Hay fármacos, ¿verdad? Las aminas y todo eso, que tienen propiedades ácido-base. Em, Hay, bueno, sí, algunos iones, por ejemplo, también que afectan el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Sí, sin entrar un poquito en detalle. Quiero más bien ver si podemos em, em, hacer algunos ejercicios. Vamos a saltar un poquito esta parte. Hay una parte también que se conoce como ácidos de Lewis. El ácido de Lewis es todavía un concepto un poquito más amplio, ¿verdad? Esa es digamos, originalmente habíamos dicho que el ácido era H más y la base era OH, ¿verdad? En Arrhenius. Pero entonces Lowry dijeron, no, el ácido es H más y la base es cualquiera que reaccione con H más. Ahora Lewis dijo, el ácido es cualquiera que no tenga, que sea deficiente en electrones, y la base, cualquiera que acepte un par de electrones. Es decir, es como ampliar el concepto un poquito más a cualquier sustancia, aunque no sea H más, que sea capaz de aceptar electrones.
Ujú, esa es la parte como de las conclusiones finales del capítulo. Vamos a ver si eh, ok, hacer algunos ejercicios antes de ver el otro tema. Es que de verdad que me parece que este capítulo está densísimo. Un segundito. Ujú, ujú. Veamos este, el 1630. Dice, calcule OH para cada una de las siguientes resoluciones e indique si es ácida, básica o neutra, ¿verdad? Por lo menos esta, la A. Dice sí que el H más es 0,0505 molar. Este, ¿cómo calcularíamos em, la concentración de OH en esta disolución? Ideas. No, profe, no sé. Ok. Dice que la concentración de H más es 0,0505, ¿verdad? Ahora yo tengo que la KW igual a la concentración de H más por la concentración de OH menos, ¿verdad? Y la KW es 10 a la menos 14, ¿verdad? Básicamente eso es igual a 0,0505 por la concentración de OH menos. O lo mismo que decir que OH menos es igual a 10 a la menos 14 entre 0,0505. ¿Sí me captas esta parte? Sí, realizó un despeje. Es el, el KW es igual al K del K de ácido y el K de base. Ajá, pero en este caso es la fórmula más bien que define el KW, ¿verdad? Que es Ajá, exactamente. el Y equilibrio. realiza el despeje de la base, es, sí. Ajá. ¿Y cuánto nos dará eso? ¿Tendrás por ahí? Voy. Este sería eh, 1,98 por 10 a la menos 13. 1,98 por 10 a la menos 13. O sea que la disolución es ácida o básica. ¿Con qué número me guío? ¿Con el 7? Una forma es así, nada más decir que la concentración de H más es mayor a la de OH, ¿verdad? O sea que es ácido. Otra forma de resolver este ejercicio, no sé si tal vez sea más fácil verlo, sería, ¿qué pasa si con este valor yo calculo el pH?
Sí, ¿verdad? es así, ajá. ¿Cuánto nos Listo. dará eso? No me sale, ya voy. 1,29. 1,29. Ok, entonces yo puedo decir también que em, pOH es igual a 14 menos pH, ¿verdad? O sea que es igual a 14 menos 1,29, o sea que es igual a 12,71, 12,71. Sí. ¿verdad? Entonces, si pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH, em, vamos a ver cómo es. 10 a la menos 12,71 sería igual al OH, ¿verdad? Por regla de logaritmos, base a la exponencial por el número. Em, que es algo parecido a lo que dio aquí, ¿verdad? Creo que es cuestión de convertir el 12,71 en notación científica, o sea, en un número entero. Em, ¿Verdad? Entonces esas son dos maneras de resolver el ejercicio. La primera es como más simple, pero no sé si es más obvia. Tal vez es más obvia la segunda, o sea, como más sencilla de resolver. Pero bueno, cualquiera de las dos está bueno. Vamos a saltar un poquito a otro ejercicio por acá. Esta, el 1654. Dice, una disolución 0,1 molar de ácido bromoacético está ionizada al 13,2%. Calcule H más eh, bromoacetato y ácido bromoacético y la Ka para el ácido eh, bromoacético. Vamos a ver si puedo copiar, eh, vamos a copiar el ejercicio un segundito. Mm, mm, ok, ok, por ahí arriba está entonces. ¿Verdad? Entonces decíamos que el porcentaje de ionización era la concentración de la especie ionizada entre la concentración de la especie sin ionizar. ¿Verdad? En este caso de la especie ionizada podría ser el ion hidronio o el bromoacetato. Cualquiera de las dos son iguales, ¿verdad? Entonces, digamos por ejemplo que el Br CH2 COO menos entre
el BR de H2COOH es igual a 13,2, pero es un porcentaje, ¿verdad? Entonces sería entre 100, o sea, 0,132, ¿verdad? Eso quiere decir que la concentración del Br CH2COO menos es igual a 0,132 por Br CH2COOH, ¿verdad? Hasta ahí tenemos eso. Entonces nos vamos al equilibrio ácido-base, ¿verdad? Em, Vamos a escribir por ahí arribita la ecuación, ¿verdad? La ecuación sería el Br CH2COOH ioniza para generarme H más y Br CH2COO menos, ¿verdad? O sea que la constante ácida sería igual a productos, ¿verdad? Que es H más por Br CH2COO menos entre reactivos, que es Br COOH, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo que la concentración de H más em, es igual a la del bromoacetato, ¿verdad? Es decir, que si que voy a ponerle a las dos X, ¿verdad? Entonces sería X por X, X a la 2. Y la del bromo acético, la de abajo, yo podría obtenerla de esta relación. ¿Cómo? Sería igual a la concentración de arriba entre 0,132, ¿verdad? Y esa concentración sería X entre 0,132, ¿verdad? Todo eso sería igual a la Ka. Em, Vamos a ver. Sigo teniendo em, dos variables, ¿verdad? Me, me quedaría 0,132x. Sí, pero aún así no estoy llegando a la respuesta. Vamos a ver. Creo que la estoy enredando solo. Ahí me disculpas por este. Vamos a ver.
Es decir, si yo tengo, vamos a ver, dice que esta disolución originalmente tenía 0.1 acá, ¿verdad? 0.1 menos X, ¿verdad? Y acá es más X más X, ¿verdad? Entonces, si el porcentaje de ionización es un 0,132, ¿eso qué quiere decir? Que, que, que ese X sería 0,132, es decir, aquí se me generó de, de ese 0,1 que teníamos, 0,132, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí arriba. A ver, del 0.1 que yo tenía al inicio, ay, 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 0.1 por 0.132, ¿verdad? Eso me da 0.01132, ¿verdad? Entonces, ese valor de X va a ser 0.0132. Y por ende, la de esta otra sustancia acá también va a ser 0.0132, ¿verdad? O sea, así calculé ese valor de X. Por ende, esta final va a ser 0,1 menos 0,1132, ¿verdad? Eso nos va a dar en el equilibrio 0.8, ¿8 qué? 68, 60 0. y... Sí, 868. 0.0868, ¿verdad? Entonces, ahora sí está fácil calcular la constante de equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? El equilibrio KB. No, Ka, porque es un Ka. ácido, ¿verdad? Sí, a partir de esa ecuación yo tendría que la Ka es igual a la concentración de H más por la concentración de, em, acá sería, perdón, la base conjugada, ¿verdad? BRCH2COOH. Ajá. Br CH2COO menos, Menos, sí. ¿verdad? Entre la de Br CH2COOH, ¿verdad? O sea que eso sería 0,132 por 0,132 entre 0, no, perdón, aquí me falta un cero, ¿verdad? 0,0868. ¿Eh? Y eso no sé cuánto dará. Voy. Este. Eh, 0,20. 0,20.
0,20. Sí. Ok, ok. em, ok. Vamos a ver otro ejercicio. Ahí, un poquito las anotaciones. Ujú. Para copiarlo en el PowerPoint de una vez. ¿Verdad? Aquí hay uno que dice. Ay, ay, no, pues ya estoy compartiendo. Una pantalla grande. Dice, ¿cuál de las siguientes disoluciones tiene el pH más alto? ¿Una disolución 0,1 de un ácido fuerte o una disolución 0,1 de un ácido débil? Ah, pero este no es de resolver, ¿verdad? En ese caso sería la del ácido fuerte, ¿verdad? Porque es la que ioniza al 100%. Una disolución 0,1 de un ácido con una Ka 2 por 10 a la menos 3 o con una Ka de 8 por 10 a la menos 6. La segunda. No, la primera, porque la Ka es un valor más grande, ¿verdad? Y el de la PKB, ese lo podemos obviar un poquito, pero lo que quería ver era uno. Vamos a ver, ahí no importa, así sin ejercicio. En los ácidos débiles, cuando yo tengo, em, vamos a ver, digamos una disolución de, de ácido acético, no sé, 0,1 molar, ¿verdad? Y que tiene una pKa que anda por ahí de 4,5, ¿verdad? Em, la, ya te digo exactamente cuánto es la Ka, mejor. Me parece que anda por 5 por 10 a la menos 5. No, 1,75. La Ka del ácido acético anda en 1,75 por 10 a la menos 5. Entonces, cuando yo quiero calcular cuál es la concentración de H más de un ácido débil, ¿verdad?
yo tendría que venirme a la ecuación del equilibrio, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, que en el ácido acético, él se disocia generándome H más CH3COO menos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si yo tengo acá 0.1, ¿verdad? Acá tengo 0 y 0 al inicio. En el cambio, este sería menos X, este sería más X, y este sería más X, ¿verdad? En el equilibrio, em, yo tendría que esto es 0.1 menos X, ¿verdad? Este sería X y este sería X, ¿verdad? Entonces yo me voy a la regla de la constante ácida me dice que sería las concentraciones de H más CH3COO menos entre la concentración del CH3COOH, ¿verdad? Eso sería igual si yo me vengo aquí a la parte del equilibrio, ¿verdad? A decir, bueno, voy a hacerlo, ¿verdad? Que la K, que es 1,75 por 10 a la menos 5, es igual a X por X entre 0.1 menos X, ¿verdad? Y eso se me convierte en un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es decir, yo esto lo podría expresar, ¿verdad? Como em, habría que poner 1,75 por 10 a la menos 5 a multiplicar por 0.1 menos X, ¿verdad? Igual a X al cuadrado. Eso quiere decir que 0 es igual a X al cuadrado menos 1,75 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 más 1,75 por 10 a la menos 5x. ¿Vos te acuerdas cómo se resuelven esos sistemas de ecuaciones? Es es x al cuadrado menos, sí, sería con un, no me acuerdo cómo se llama, pero es el orden, es una ecuación eh, cuadrática, es. Ujú. Que uno las mete en la calculadora. Ajá, cómo digitar una calculadora no me lo sé bien, porque sé que hay unas teclas que se estripan y para que lo tiren a calculadora, pero no lo sé bien. Ok, no importa, vamos a buscar. Yo lo hago con una calculadora en el celular y lo que dice es que da x1 da menos 0,0013 y x2 0,0013. Ok, voy otra vez. ¿Cómo es? ¿X1 da cuánto? X1 es igual a menos 0,0013. Las dos dan negativas. No. Y x2 da 0,00131. El otro da 133. Pero ese es positivo. Ajá. Ok, el que da negativo no nos sirve. ¿Por qué? Porque X es la concentración de acetato, ¿verdad? Entonces la concentración no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la concentración de H más sería esa que está ahí. Y para calcular, por ejemplo, el pH,
sería menos el logaritmo de eso que está ahí. Ahora bien, este valor 0.00131 por lo general es un número que es mucho más pequeño que este. Entonces, una manera en la que se suele simplificar este procedimiento para que no sea tan largo es decir que esta x en la resta, aquí en la resta, es más o menos cero. Eso me simplifica la ecuación de esta manera. La concentración de H más es igual a la raíz cuadrada de la constante del ácido por la concentración del ácido débil, ¿verdad? Es decir, que la concentración de H más sería igual a la raíz de 1,75 por 10 a la menos 5 por 0.1. Vamos a ver cuánto nos da. A ver si da parecido al otro resultado. Em, por 0,1. No, ¿cómo es? No, perdón, voy. Sí, 0,00132. Ok. 0,00132. Entonces, este, ¿cómo borro todo esto? Eh, Entonces, en términos generales, se dice que la concentración de H más en un ácido débil es igual a la raíz de la Ka por la concentración nominal del ácido, ¿verdad? Y que la concentración de OH en una base es igual a la raíz de la Kb por la concentración nominal de la base. Ahora, una regla es como confirmar que el porcentaje de ionización no sea mayor, no sea menor de un 5%, ¿verdad? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que ese 0,00, ¿eran dos ceros o tres ceros? el pasado, dos Ajá, ceros. Dos. 131 entre 0.1 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto dará eso? Voy. 0,00132331. Sí, o 3,2, 31 ¿verdad? 3,2 nos había dado con la otra ecuación. 0,1 Sí, por 100. 1,31. 1.31. Entonces, en general, digamos, si es menor al 5%, está bien hacer esa suposición, ¿verdad? Si es ya mayor, normalmente no da muy bien y habría que irse a hacer toda la ecuación de equilibrio. Pero esta ecuacióncita nos simplifica un montón. Si es mayor o menor al 5%, ¿qué es? Ácido, El porcentaje de ionización. porcentaje de Porcentaje iones. de ionización. Que es básicamente la especie ionizada entre las, la no ionizada, ¿verdad? Que sería como Y esa es el H más es igual a la raíz cuadrada del equilibrio de A del ácido.
De la constante de equilibrio por la De la concentración. constante de equilibrio por la concentración del ácido. Ajá. Ok, gracias. Ok. Eso es, vea, yo sé que estoy corriendo mucho, pero es que de verdad son demasiados temas. Eh, vamos a ver la otra parte de equilibrio. Eh, estás viendo aspectos adicionales del equilibrio aquoso, ¿verdad? Sí, ¿Perdón? estás viendo aspectos adicionales del equilibrio aquoso acá. Sí, señor. Ok. Em, hay algunas cosas que tienen que ver, em, vamos a ver, cuando yo empiezo a mezclar, a revolver sustancias que participan en un mismo equilibrio, ¿verdad? Aquí habla, por ejemplo, de un electrolito débil y un electrolito fuerte que vienen en una disolución común, ¿verdad? Em, dice que el electrolito débil se ioniza menos cuando está solo en la disolución. Esto se le conoce como el efecto del ion común. Vamos a ver. Em, imaginemos que yo tengo em, este cloruro de amonio, ¿verdad? Dame un segundo. Cloruro de amonio, no, no es un buen ejemplo. Em, nitrito, nitrato es este, no, nitrito es el que es débil. Nitrito de potasio, ¿verdad? Y agua me va a generar em, ácido nítrico, ¿verdad? Más OH menos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta disolución le agrego hidróxido de sodio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber más de este. Entonces, recordando un poquito el principio de Le Chatelier, esto se va a desplazar hacia el otro lado, ¿verdad? Es lo que dice un poco ahí, ¿verdad? Que esta especie va a ionizar menos. ¿Por qué? Porque la reacción se va a desplazar hacia el lado donde no está, donde, donde no está ionizado, ¿verdad? Entonces, bueno, hacia el lado contrario, realmente, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto León común. Em, un poco, también yo les hablaba de que en el equilibrio, este, básicamente el resumen de eso que dice en este texto está en esta imagen, ¿verdad? Si yo tengo ácido fluorhídrico y fluoruro, ¿verdad? Que están, digamos, en equilibrio a esta concentración y yo le agrego este hidróxido
pues voy a tener más, obviamente, de la especie no protonada que de la especie protonada. Sin embargo, este, ¿cómo decirlo? El efecto no es igual a la cantidad que yo agrego. Es decir, em, por efecto de Le Chatelier, ¿verdad? Si la diferencia, si la diferencia debiera de ser un valor muy grande, esa diferencia se hace más pequeñita porque el equilibrio se restablece hacia el otro lado, ¿verdad? Igualmente, si yo agrego ácido, obviamente la especie protonada va a aumentar, pero si la cantidad debiese de aumentar un montón, va a aumentar solamente un poquito. Eso se le conoce como disoluciones amortiguadoras. En las disoluciones amortiguadoras yo puedo comenzar a agregar, por ejemplo, una cantidad de ácido que tal vez si no estuviera la disolución amortiguadora, me tiraría en el pH para abajo totalmente y el pH solo va cambiando muy, muy poco por el efecto del equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo mejor con un ejercicio, ¿verdad? Hay algunos ejemplos en la sangre, por ejemplo. em, Se pueden ver, digamos, en unas curvas de titulación, ¿verdad? Que hay unas partes donde uno puede agregar hidróxido, hidróxido, hidróxido y el pH cambia muy poco, ¿verdad? Normalmente hasta que ya se consume. Eso pasa normalmente cuando coexisten eh, una especie y su sal conjugada, ¿verdad? Y por el contrario, cerca del punto de equivalencia, que es cuando ya está totalmente consumida la parte estequiométrica, el cambio del pH normalmente es muy brusco. Es como decir que ya los dos están parecidos. Vamos a ver, ahí mejor voy a irme a la pizarra porque la presentación está un poquito larga. ¿Cómo borro esto? Esto se da particularmente cuando yo tengo, pensemos, digamos, en el ácido acético otra vez. Hay una parte cuando yo comienzo a agregar hidróxido de sodio en la cual tengo una mezcla de estas dos sustancias, ¿verdad? Y entonces durante esa parte, yo conforme voy agregando hidróxido de sodio, el pH varía muy poco. ¿Por qué? Porque si yo consumo un poquito del H+, el equilibrio se restablece, ¿verdad? Entonces los cambios en el pH no son tan severos. Hasta el momento en el cual yo consumo, ¿verdad? Y prácticamente toda la reacción está desplazada hacia un lado. Y en ese punto de equivalencia sí hay un cambio en el pH severo, ¿verdad? Pero hay una región grande en la cual yo tengo una coexistencia de estas dos sustancias y eso me hace que por el equilibrio que ellas tienen, la variación en el pH sea muy pequeña. Entonces, hay una ecuación que es particularmente útil para estudiar este tipo de equilibrios y es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿verdad? Que dice que el pH es igual a la pKa em, más el logaritmo de la concentración
Eh, Más sí, el logaritmo de la concentración de la sal entre el ácido. ¿Qué es la pKa? ¿Verdad que no hemos hablado mucho de la pKa? La pKa sería, como todas las funciones p, menos logaritmo de la, y no sería concentración, ¿verdad? No, no lleva corchetes. Menos logaritmo de la Ka, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo mezclas, otra vez, esto se puede calcular utilizando sencillamente todo el desarrollo de equilibrio, poniendo menos x más x, todo el cuento y haciendo em, un sistema de ecuaciones largo, pero una manera simple de estudiarlo es utilizando esta ecuación que está acá, ¿verdad? Que dice que el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la concentración de la sal entre el ácido. La sal, por ejemplo, en este caso sería este que está acá, ¿verdad? Y el ácido sería este que está acá, ¿verdad? ¿Cómo se usa eso? Creo que mejor vamos a buscar un problemita. Vamos a hacer un problemita. Un segundito. A ver, yo lo podré pegar en la pizarra. No, en la PowerPoint, entonces de nuevo. Ok, mouse, no me falles en este momento. Ok, dice este entonces, utiliza la información del apéndice D para calcular el pH de una disolución de propionato de potasio, 0,060 molar en propionato de potasio y 0,085 molar en ácido propiónico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor que habría que obtener de ese apéndice? La pKa del ácido propiónico, ¿verdad? Vamos a ver. Fumárico propiónico es 4,88, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular ese valor utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Que decía, ay, porque está tan grueso esta cosa, que el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la sal entre el ácido, ¿verdad? Eso sería igual que decir que el pH es igual a la pKa más el logaritmo del propionato entre el ácido propiónico.
Algunas veces en las tablas aparece la pKa directamente, otras veces aparece la Ka. Si aparece la pKa, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar em, el valor de, perdón, si aparece la K, lo que hay que hacer es calcularlo, ¿verdad? Menos logaritmo de la K. Y si aparece la pKa directamente, pues se puede utilizar, ¿verdad? Entonces decíamos que la pKa por ahí decía que era 4,85. 4,85 más el logaritmo de el propionato, que es 0,060, entre la del ácido propiónico, que es 0,085. ¿Verdad? Y no sé, ahí si lo puedes calcular. Voy. 4,85 más el logaritmo de 0,060 y 0,85. 0,085. 4,69. 4,7. 4,69. Ok, en este caso entonces, en el equilibrio del ácido propiónico, ¿verdad? Agregarle este propionato de sodio, bueno, es que no calculamos el del pH, el que hubiese sido la disolución pura, ¿verdad? Pero bueno, no tiene importancia. La pregunta acá es calcular el pH, ¿verdad? Utilizando esta ecuación se podría calcular. No sé si te queda claro, ¿verdad? Esto es más o menos para mezclas, cuando tenemos em, ácidos y sales del mismo ácido, ¿verdad? Cuando tenemos el llamado efecto Lyon común. Listo, sí. Gracias. Ok. Un segundito para ver que no me esté pasando por alto alguna otra cosa. Ah, bueno, la KPS. Un segundo. Em, Hay otros equilibrios que no son los equilibrios ácido-base que se desarrollan con compuestos que son tipo sales, ¿verdad? Hay uno que se le, hay uno que tiene que ver con sales poco solubles, ¿verdad? O sea, si yo tengo, digamos, sulfato de bario, ¿verdad? El sulfato de bario es muy poco soluble en agua. Entonces yo tendría una pequeñísima cantidad disuelta, ¿verdad? Y una gran cantidad como un precipitado, ¿verdad? Ese precipitado, al ser un sólido puro, por ejemplo, este ejemplo que te decía, el sulfato de bario, y yo tengo em, sulfato de bario tendría un equilibrio con el bario más 2 y el ion sulfato, ¿verdad? La constante de equilibrio sería la concentración del bario más 2 por la concentración del sulfato, me faltó un 2, ¿verdad? Digamos entre la concentración del sulfato del compuesto, ¿verdad? Pero como este compuesto es un sólido puro, ese compuesto no se incluye, ¿verdad? Lo habíamos hablado la semana pasada. Sólidos y líquidos puros no se incluyen.
Entonces es solamente los iones en disolución, los cuales en un compuesto como este, que es insoluble, tienen una concentración muy poquita, muy pequeñita. Entonces, a este tipo de equilibrio se le llama em, constante de producto de solubilidad, o KPS, constante de producto soluble, ¿verdad? Esta constante de equilibrio es un producto realmente, o sea, una multiplicación de los valores de los iones que están en disolución y se utiliza para em, compuestos poco solubles, ¿verdad? Voy a borrar los dibujitos, ¿verdad? También uno habla de la solubilidad molar, que es qué tantos moles de soluto se disuelven por litro de disolución, ¿verdad? La KPS dice es la constante de equilibrio para el equilibrio entre el sólido iónico y la disolución saturada. Y la KPS es una medida de la cantidad de sólido que se disuelve, ¿verdad? En el diagramita tenemos una solubilidad en gramos por litro, ¿verdad? Yo podría utilizar la masa molecular para calcular la mol por litro, ¿verdad? Sacar la concentración de iones y eventualmente calcular la KPS. La KPS, como todas las constantes de equilibrio, ve afectada por la temperatura y la presencia de otros solutos, ¿verdad? Y también por la presencia de ion común, de la misma manera eh, que que lo veíamos, ¿verdad? Hay un ejemplo que es el carbonato en los arrecifes. Em, Aquí hay, por ejemplo, cómo el pH afecta la solubilidad de algunos iones, ¿verdad? Por el equilibrio ácido-base afecta el equilibrio de los iones, ¿verdad? Algunos ejemplos con iones con ácidos y bases de Lewis. Em, Hay una parte también que se les llama como los iones complejos, ¿verdad? Que secuestran alguno de los componentes en la disolución, ¿verdad? Eso afecta el equilibrio también. Y aquí hay algunos valores de formación de algunos complejos, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, óxidos metálicos, al cambiar el pH se disuelven por este comportamiento. También hay relaciones entre cociente de reacción y KPS, ¿verdad? Dice que si el cociente es mayor a la KPS, precipita. Es decir, si por ejemplo yo calculo poner tanta concentración de ácido sulfúrico y tanta concentración de cloruro de bario, se me va a generar una disolución que tiene un coeficiente de reacción mayor a la KPS para sulfato de bario y eso me va a hacer que precipite. ¿Que precipite hasta cuándo? Hasta que Q sea igual a la KPS. Si Q es igual a la KPS, está en equilibrio, ¿verdad? Y si Q es menor, em, se va a mantener disuelto, ¿verdad? Yo puedo utilizar diferentes KPS para hacer precipitaciones selectivas, ¿verdad? Para decir, yo agrego tanto de este compuesto, precipito uno, agrego tanto del otro, precipito del otro, y agrego tanto del otro y precipito el último, ¿verdad? Cuantitativa o cualitativamente. Em, Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede ir haciendo una identificación de cationes, digamos, por precipitación selectiva, ¿verdad? Y esa es la parte de em, KPS. Quería ver si hay un ejercicio por aquí de KPS.
Vamos a ver, había uno por ahí que decía, si la solubilidad molar del, me faltaron algunos datos, por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 mol por litro. ¿Cuál es la KPS a esa temperatura? ¿Verdad? Este, entonces, la solubilidad molar quiere decir que de ese compuesto, un segundito, de este compuesto, ¿verdad? Lo que se disuelve es 1,24 moles por litro, ¿verdad? Entonces ustedes recordarán que em, si de esto se me disuelve esa cantidad, ¿verdad? Obviamente cuando está saturado o más que saturado, ¿verdad? En el equilibrio yo tengo 1,24 por 10 a la menos 3 de calcio y tengo 2,48 por 10 a la menos 3 de fluoruro, ¿verdad? Suponiendo que tengo una cantidad mayor de sólido, ¿verdad? Em, la cantidad de sólido no importa porque es un sólido puro que siempre va a estar en exceso. Ahora bien, para la KPS tenemos entonces que sería la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado, ¿cierto? Entonces la KPS sería 1,24 por 10 a la menos 3 por 2,48 por 10 a la menos 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos dará? Este son al cuadrado. Un momento, porque no le puse al cuadrado. ¿Sí? 7,6, 7,62 por 10 a la menos 9. Ok, ese sería el valor del KPS. Em, de esto hay cualquier cantidad de ejercicios, ¿verdad? Uno podría pensar, por ejemplo, yo tengo una disolución a la concentración saturada y le agrego un ion común. ¿Qué pasa con el nuevo coeficiente de reacción? ¿Me haría la disolución precipitar o no precipitar? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Pero se nos fue un poquito el tiempo, ¿verdad? Es que, insisto, el tema es muy denso. Em, pero creo que por lo menos vimos la idea general, ¿verdad? La KPS, el constante de producto de solubilidad, se refiere específicamente a sustancias poco solubles y por ende es un producto de las concentraciones de los iones en disolución, ¿verdad?
aplican las mismas cosas que vimos para ácido base y para equilibrio en general, ¿verdad? ¿Alguna duda así en términos generales? No, profe, yo creo que todo bien sería de nada más repasar y ver las prácticas y ahí sí le preguntaría porque sí, más o menos por encima. eh, no me queda al 100% pero sí, sí habría que ver ejercicios. Sí, si algún ejercicio, digamos, te quedas pegado o así, lo podemos ver, ¿verdad? Este, bueno, ya tenemos el examen, ¿verdad? Sí, la Bueno, próxima semana. pero me pueden poner ahí un correíto a la plataforma. Listo, muchas gracias. Está bien. Em, bueno, ahí buenas noches. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego.